Mucho se ha escrito y se ha hablado de la Guerra de la Independencia, la última vez que España sufrió la invasión de un ejército extranjero, dejando aparte los 100.000 hijos de San Luis que vinieron a reinstalar en el trono a Fernando VII. Pero a gran escala, esta fue la última invasión de una potencia extranjera. Famosa es la batalla de Bailén, la primera derrota en campo abierto del que entonces parecía invencible ejército napoleónico. Pero lo cierto es que las primeras derrotas, la primera vez que se humilló a las águilas francesas, fue en Cataluña, algo a lo que podría ser considerado ciertamente normal, porque era la primera tierra que se encontraban los franceses al cruzar los Pirineos y que en más de una ocasión habían querido anexionar a su propio territorio. Hoy vamos a hablar de una leyenda, la del Timbalé del Bruc, de un héroe, algo desconocido, Antoni Fran, y de un ejército, una milicia mejor dicho, el Somatén, de rancio abolengo, pero que destacó y fue muy importante para derrotar a los franceses en las tierras catalanas. Empezaremos hablando por el Somatén y sus orígenes. Dentro de todas las milicias nacionales que han existido en España, una de las más antiguas y perdurables en el tiempo es el Somatén, o Sometén. Sus inicios parecen remontarse al año 1068, cuando Ramón Berenguer I, conde de Barcelona, convoca a las cortes en dicha ciudad, y se crea los Usachas de Barcelona, en los que se mencionan los sagramentales, el origen del Somatén, ciudadanos armados que acudirán al Princeps Nanque, la llamada del príncipe para asuntos de guerra. Aparte de prestar estos servicios armados y acudir a esta llamada, los Somatén tendrían una función de seguridad en los pueblos, de ahí su nombre, So-Emetén, es decir, emitiendo sonido. Pues darían la alarma con toques de trompeta, cuernos, campana o incluso con hogueras. Sus funciones se van recogiendo a lo largo de la Edad Media e inicios de la Edad Moderna, en diversos tratados y constituciones, como la de 1541, en la cual se les potencia por parte de Carlos V para la lucha contra los bandoleros que asolaban las sierras catalanas. El primer revés histórico para el Somatén llega con la victoria de Felipe V en la Guerra de Sucesión. En 1714, como la mayoría de catalanes, los Somatén habían luchado contra el rey victorioso. Por el decreto de Nova Planta se les va a abolir, con la siguiente frase: por los inconvenientes que se han experimentado en los sometenes y juntas de gente armada, mando que no haya tales sometenes, ni otras juntas de gente armada, so pena de ser tratados como sediciosos, los que concurrieren o intervinieren. Pese a ello, a finales de siglo, vuelven a ser creados, para la guerra del Rosellón contra Francia. Pero va a ser, como hemos dicho, en la guerra de la independencia, con la famosa batalla del Bruc, que luego veremos, donde se cubren de gloria. Y es que la mayoría de los acompañantes del famoso tamborilero que derrotaron a los franceses eran somatenes. La polémica que acompaña a los sometenes viene de cuando en 1855 los propietarios rurales crean el Sometén Armat de la Muntanya de Cataluña y adoptan el lema de Pau, Pau y Sempre Pau, que aún hoy mantienen: paz, paz y siempre paz. A partir de aquí se les asocia a los terratenientes y a las fuerzas reaccionarias. En su favor se ha de decir que pese a esta fama, lucharon contra los carlistas en las tres guerras. Abolidos de nuevo en la Primera República, será la dictadura de Primo de Rivera cuando se les expande por toda España, ya que este crea en 1923 los Somatenes Armados de España y los dota de una estructura moderna. También el general Primo de Rivera, en el mismo año de 1923, en su manifiesto al país y al ejército, decía lo siguiente: somos el Somatén de la legendaria y honrosa tradición española, y como él traemos por lema paz, paz y siempre paz.
Queremos un somatén reserva y hermano del ejército, pero más lo que queremos para organizar y encuadrar a los hombres de bien y que su adhesión nos fortalezca. Con la Segunda República se les vuelve a abolir y se acaba con su figura. Pero por última vez se les crea después de la Guerra Civil tras haber combatido a favor de los nacionales a algunos de sus miembros. En 1945 el generalísimo Franco crea el Somatén Armado, que actuará en toda España ayudando a la Guardia Civil en la lucha contra los maquis y el mantenimiento del orden. Tenían sus armas guardadas y asignadas en los cuartelillos de la Guardia Civil y muchas veces patrullaban junto a estos. Llegada la democracia, en el año 1978 se acaba de forma legal con ellos, aunque hoy día siguen existiendo como asociación, ya no armada, e incluso tienen un blog, cuerpodelsomatén.blogspot.com.es. Una vez repasada brevemente la historia y el origen del somatén, entramos en materia con una figura bastante desconocida, pero muy importante para la guerra de la independencia en tierras catalanas contra los franceses. Es la historia de Antoni Fran y Estaleya, un héroe sin leyenda. Y es que en muchas ocasiones las leyendas con que se vuelven a las batallas nos nublan la vista y no nos dejan ver con claridad lo que realmente sucedió en ellas. Se magnifican supuestas intervenciones divinas o hechos extraordinarios que acaban por robar el protagonismo a los verdaderos héroes, de carne y hueso, responsable de esas victorias. Y este es el caso de Antoni Fran y Estaleya, considerado por varios historiadores como el verdadero héroe de la famosa batalla del Bruc. No vamos a ser nosotros los que neguemos la existencia del famoso timbaler, al que luego haremos una referencia. Pero nos parece de justicia honrar con este breve comentario a este patriota que vio sus acciones engullidas por la leyenda del tamborilero. Antoni Fran nació en Igualada en el año 1788, en el núcleo de una familia acomodada y con tierras, por lo que se dedicó, como muchos en la zona, al negocio textil que tanta riqueza daba a Cataluña. Tras el inicio de la revuelta contra los invasores franceses, es de los primeros que intenta organizar la defensa en su tierra. Es así como, el 4 de junio, apenas un mes después de los hechos del 2 de mayo, consigue que el consistorio de su pueblo le comisione a Vilafranca del Penedés para pedir armas a sus vecinos. Tiene relativo éxito y consigue 97 escopetas para el somatén de su pueblo, del cual él es el líder. Y con estas fuerzas se dirige al paso del Bruc, donde actúan en la primera batalla. Una batalla desconocida y también algo nublada por la segunda, la del Timbaler, pero que realmente le causó a los franceses muchas más bajas. Estos se vieron sorprendidos en las montañas mágicas por las partidas de somatenes. El segundo batallón de la Guardia Valona, unos cuantos soldados suizos que permanecían fieles a España, además de algunos soldados de la guarnición de Barcelona que habían desertado para no servir a las órdenes de los franceses. Llegados a este punto estratégico, los franceses, comandados por el general Schwartz, creyeron verse atacados por un ejército profesional y decidieron retirarse dejando en el terreno 320 muertos y perdiendo un cañón, además de tener 600 heridos. En esta maniobra de retirada por varios puntos, las fuerzas que se dirigían hacia Igualada fueron interceptadas por Antoni Fran y su somatén, que con su centenar de escopetas, más hachas y otros elementos punzantes, frenaron a los franceses en esta ruta. Antes de llegar a la famosa segunda batalla del Bruc, la que ha pasado a la historia por el tamborilero, Fran y sus hombres participan en pequeñas confrontaciones en L'Ordal, Molins de Rei y la Roca de Daroc, en Pallejà. Es el día 14 de junio cuando los franceses vuelven al Bruc, comandados por el general Chabran, aunque ya alertados de lo dificultoso del terreno y lo dado a emboscadas que es el mismo. Antes de entrar en la leyenda, que veremos a continuación,
Se dice que fue la estrategia de Antony Frank la que trajo la victoria. Los franceses se dividieron en dos columnas. La principal llega al pueblo de Bru-Baix, el Bruc Bajo, mientras que la otra se ocupa de los flancos donde traba combate con los somatenes. Estos simulan una huida para que los franceses los persigan hasta una zona que estaba totalmente batida por los cañones de los patriotas que allí se encontraban. Llegados a esta zona, los franceses son machacados, y la metralla hace estragos en sus filas. Los supervivientes se retiran desordenados hacia la columna principal y empieza a cundir el pánico entre estos, que creen que son atacados por fuerzas mucho más numerosas. Es aquí donde entra en juego la leyenda. ¿Lo creyeron por el retumbar del tambor en las paredes de Montserrat? El caso es que tras arrasar el pueblo del Bruc, los franceses vuelven a retirarse derrotados de la montaña mágica una vez más. Antony Frank siguió luchando contra los franceses en las jornadas posteriores, siempre por los pueblos de la zona. En febrero de 1809, los franceses entran en Igualada, queman su casa y arrasan sus tierras en represalia. Poco después, Antony Frank los ataca en Manresa, con 500 hombres bajo su mando, consiguiendo crearles serias bajas y robándoles 2 carros llenos de munición. Pero, junto a la famosa acción del Bruc, su hecho más destacado será días después, cuando ya con un numeroso contingente de 1800 hombres, vuelve a humillar a Chambrán, al que obliga a abandonar su posición en el río Llobregat, rompiendo así esta línea. Tras disolverse la Junta de Resistencia en agosto, es elegido alcalde en su pueblo, y a partir de aquí poco más se sabe de sus acciones hasta el final de la guerra, cuando es nombrado teniente coronel por los méritos acumulados en dicha contienda. En su localidad natal de Igualada no han olvidado a su vecino, y allí tiene dedicada una calle y una estatua. Para el que quiera saber más, hay una pequeña obra sobre su historia, cuyo autor es Francisco Varado Font, y que se titula Don Antonio Frank y Estaleya, héroe del Bruc y primer caudillo catalán en la Guerra de la Independencia. Y entramos ya en la leyenda del timbalé del Bruc, el timbalero del Bruc o tamborilero del Bruc, como queráis. Como hemos dicho, a pesar de que la primera derrota en campo abierto del hasta entonces invicto ejército napoleónico fue en los campos de Bailén, ante las tropas españolas comandadas por el general Castaño, ya antes las armas francesas fueron sometidas en nuestra tierra, y fue en Cataluña, en el Bruc, en el corazón de Montserrat. Como hemos dicho, cuando 3.800 franceses, bajo el mando del general Suars, fueron emboscados por 2.000 españoles. La mayoría de pueblos como Manresa e Igualada, los cuales iban a ser castigados por los franceses por su rebeldía. Esto pasa el 4 de junio de 1808, un mes y medio antes de Bailén. Y mientras que los voluntarios españoles dejan tan solo 20 muertos, los franceses tuvieron que retirarse, como hemos dicho antes, con 320 muertos y 600 heridos, además de haber perdido un cañón. Los franceses habían ocupado Barcelona a mediados del mes de febrero, perjudicando gravemente el comercio con América. Pronto esto generó una grave crisis y los pueblos del interior se niegan a pagar unos impuestos. Así que los franceses deciden hacer esta expedición de castigo. Los hechos que crean el mito que vamos a narrar ocurren 10 días después. Hemos visto que ya habían aprendido la lección de la primera batalla del Bruc, y los franceses vuelven a intentar penetrar en el interior por este punto, pero con mucho más cuidado. Pero el hecho es que, como sabía también Antony Frank, un gran estratega, los somatenes perfeccionan sus defensas. Se hacen con un equipo superior y igualan las fuerzas con los invasores. Y es aquí cuando entra la participación, legendaria o no, del timbalé del Bruc. La batalla que se dio no arroja grandes pérdidas, 15 muertos españoles por 83 franceses, más 274 heridos. Pero esto se debe principalmente a la huida precipitada de estos últimos. Se dice que en medio de la refriega, un joven de tan solo 17 años empieza a tocar su tambor. El sonido de este, al chocar con las rocosas paredes de Montserrat, se vio multiplicado creando un gran estruendo, que hizo pensar a los invasores
que el ejército enemigo era mucho más numeroso, de forma que presos del pánico se retiran precipitadamente. Como hemos mencionado, muchos ponen en duda esta historia y la califican de leyenda inventada, dando todo el protagonismo a la buena táctica de los somatenes comandados por nuestro Antoni Fran, y sobre todo por la superioridad de la artillería española, la cual se había enclavado en unos puntos estratégicos fundamentales. Pero sin restar mérito a Antoni Fran y a sus combatientes del Somatén y al resto de hombres que combatieron en aquella jornada, lo cierto es que ya en el año 1809, un historiador catalán, llamado Cabanes, hace referencia a estos hechos. Cuenta que el chico se llamaba Isidre Jussà i Casanovas, que era natural de Santpedor y que murió ese mismo año. Hay otros autores que dicen que junto a él había otro tamborilero de Igualada, llamado Benito Maleví, y un antiguo trompeta de caballería, vecino de Piera, de nombre Miguel Rigol. También hay quien dice que en realidad lo que asustó a los franceses fue el retronar de las campanas de los pueblos vecinos. Pero el que ha pasado a la historia ha sido Isidre, que hoy en día cuenta con monumentos en su localidad natal y en el paso del Bru, donde al pie de su estatua dice: «Viajero, para aquí, que el francés también paró. El que por todo pasó, no pudo pasar de aquí». Y es que esto es cierto. Un ejército napoleónico que venía arrasando toda Europa, que sería derrotado luego múltiples veces en las tierras hispanas, fue aquí donde, por apenas unos voluntarios y algunos soldados profesionales que se habían negado a integrarse en las fuerzas del invasor, pues gracias a todos estos hombres, es aquí en el paso del Bru donde muerden el polvo por primera vez. Cabe destacar que hace unos años se estrenó una película sobre estos hechos, protagonizada por un joven ballesta. Pero ya existen, al menos que yo conozca, otras dos más. Una en los años 40, en plena explosión del cine patriota, y otra de los años 80, protagonizada por el antes más famoso actor Jorge Sanz, siendo también un niño y desempeñando el papel del timbalé. En la última versión, la de Juan José Ballesta, tampoco es que la película sea o se profundice mucho en la táctica militar. Como muchas otras películas que narran episodios nacionales, bélicos o históricos, la verdad que la película deja bastante que desear, pero bueno, no deja de ser recomendable, y la verdad que se ven unas vistas preciosas de ese paraje mágico que es la montaña de Montserrat. Solo por eso merece la pena. En Cataluña, la guerra de independencia, por motivos políticos, se conoce como Guerra del Francés. Sin entrar en valorar este nombre, lo que es cierto es que fue una de las zonas más activas contra los franceses. El historiador Josep Fontana dice que esto puede ser debido a varios motivos, pero sobre todo al odio tradicional al francés, pues no dejaba de ser la tierra vecina y con la que habían tenido bastantes encontronazos. También el papel de la Iglesia, que desde el primer momento se puso en contra de los ideales que traía esa Francia napoleónica, y que en una sociedad tan rural y tanto bajo la influencia del clero fue fundamental para el odio y la resistencia que se hizo contra el francés invasor. Como curiosidad, una canción popular decía: Napoleón és un dimoni i és menester fer-li creus, és barbut com una cabra y pelut de casapeus. Traducido al castellano, es un demonio, es menester hacerle cruces, es barbudo como una cabra y peludo de pies y cabeza. Mucho se luchó contra los franceses. Ya hemos visto en otro comentario cómo resistió el general Álvarez de Castro en Gerona, y posteriormente hablaremos de una de las acciones más curiosas y de mayor valor de estrategia militar, como fue la Rovirada, un golpe de mano en el cual se recuperó el castillo de San Fernando en Figueras.
Pero eso será en otro comentario. Hoy hemos querido dar a conocer el Somatén, recuperar la leyenda o el hecho real del Timbalé del Bruc, pero sobre todo reconocer el papel de una persona histórica como fue Antoni Fran y Estaleya. Por él y por todos los que lucharon contra un invasor en la defensa de sus tierras, hoy el homenaje en este comentario de hoy.